Buenas tardes, profe. Yo le voy a dar del sector externo. Para empezar, se dice que el sector externo en la economía es el conjunto de actividades y estrategias que realizan los estados en el ámbito internacional para poder mantener un adecuado intercambio productivo, comercial y financiero. La base del sistema legal del comercio del sector externo se basa en el artículo 131 constitucional, en la fracción 2. Este nos indica que el Ejecutivo está facultado por el Congreso para establecer tarifas de exportación e importación, así como restricciones en las importaciones. Por otra parte, el sector externo abarca todas las transacciones, cuentas y relaciones que tiene México con el exterior. Cuando se analiza de forma cuidadosa este sector, no solo nos damos cuenta de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, la inversión extranjera y la contratación, pagos de intereses y amortizaciones sobre la deuda externa, sino también de las reservas internacionales y el mercado. Pues esta representa una parte significativa de la actividad económica del país, y los desequilibrios que se pueden formar han sido causas de crisis muy graves que han tenido y han afectado al país en el pasado. Por último, el sector externo tiene su propio marco conceptual o contable que vale la pena entender antes de empezar a analizar y meterse más a fondo. Buenas tardes, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la balanza comercial. La balanza comercial es un registro de importaciones y exportaciones de un país determinado. Está formada por 4 balances entre ingresos y egresos, los cuales son bienes, servicios, renta y transferencias. En los bienes se comprende la diferencia entre las exportaciones e importaciones de mercancías. En los servicios se comprende sobre todo el turismo, fletes y seguros, transportes diversos y comisiones. En cuanto a la renta, incluyen en esencia utilidades remitidas y pago de intereses. En transferencias, su componente principal en México son las remesas familiares. Cabe destacar que no todos los países pueden producir todo o lo mismo, por lo que el intercambio de bienes siempre va a representar mayor eficiencia. La cantidad de importaciones en México se ha triplicado respecto al PIB en las últimas 2 décadas. Sin embargo, la balanza comercial es menor. Entre más exportemos, más podemos importar y viceversa, por lo que no hay desequilibrios y los consumidores ganan al obtener mayor variedad de productos a mejores precios. O sea que pueden invertir más y conseguir mejores cosas en el mercado. Después, el crecimiento de las exportaciones e importaciones está en una función la cual comprende 3 variables macroeconómicas, que son el crecimiento económico interno y externo, los precios relativos internos a externos de los bienes y servicios que compiten en los mercados relevantes y el precio de las monedas de otros países. Bueno, profe, buenas tardes. Yo voy a hablarles sobre el tema de las balanzas de servicios, rentas y transferencias. A lo que yo estuve leyendo, investigando sobre este tema, las exportaciones e importaciones de bienes representan alrededor de un 87.4% del total del comercio registrado, un poco más de la mitad de la balanza del corriente. En este tema, lo que nos da, por ejemplo, detallados son 2 tipos de cuadros en los que podemos ver. Uno de ellos es la cuenta corriente de la balanza de pagos. Es una estructura porcentual. En este tipo de tablas se toman en cuenta los siguientes aspectos, que es la cuenta, los ingresos, los egresos, la suma y el balance. Se llenan los datos correspondientes a la cuenta de corriente, cuenta de bienes, cuenta de servicios, cuenta de rentas y cuenta de transferencias. Estos son más que nada son puros porcentajes, se toman en cuenta por porcentaje. Y este tipo de datos, por ejemplo, ese es un ejemplo son datos del INEGI. El siguiente cuadro es el 8.4, que este tipo de cuadro se llama cuenta corriente de la balanza de pagos. Aquí se hace se sacan los valores tomándose en cuenta los mismos aspectos de la tabla anterior. Cuenta corriente, cuenta de bienes, de servicios, cuenta de rentas, transferencias. Igual son los ingresos, egresos,
sumas y balances. Este tipo de datos también es muy apegado al otro tipo de tabla que los maneja el INEGI. Este en verdad es un tema muy corto. El siguiente tema que les voy a hablar es el 8.5 sobre las remesas familiares. Así resumido en lo que yo había visto, investigado este tema, las remesas se derivan de los salarios pagados a mexicanos que trabajan en el exterior, por lo cual se podrán pensar que son pagados un factor de producción, que en este estamos hablando del factor de producción de la mano de obra. No se contabiliza en la balanza de pagos como transferencias, sino aquí se toma en cuenta el servicio factorial. El salario se paga a una persona que reside en Estados Unidos en retribución a un servicio que ejerció en el mismo país. O sea, aquí más que nada es como cualquier trabajo, pagas un servicio, prestas un servicio y recibes una cantidad de recompensa. Después esa persona da una parte de sus ingresos a otra en México. Por eso se considera como transferencia y no como servicio contable de la nación. Cerrados Gargos es lo que puede ser un ejemplo de remesas familiares. Y sería todo por mi parte. Hola, profe, buenas tardes. Yo le voy a hablar acerca de la inversión extranjera. Bueno, la inversión extranjera es la cuenta capital que registra todos los movimientos de fondos que hay en México. Esto se refiere a la amortización, el pago capital, la deuda externa o la inversión extranjera. Un punto importante que debe haber en esta inversión es que no tiene que ser más del capital mayoritario, es decir, no tiene que ser más del 50% para considerarse como IED. El IED significa inversión extranjera directa. Bueno, la inversión extranjera directa en México, México es uno de los países emergentes más abiertos a esta inversión. Es el 15º país mayor receptor del IED en el mundo. Bueno, el IED tiene muchos flujos dentro del país, pues fluctúa fuertemente dependiendo de la llegada y salida de grandes grupos internacionales. Bueno, en los últimos años, el IED y la competitividad en México ha sido afectada por el aumento del crimen organizado y por falta de reformas en el sector energético y regularizaciones fiscales. Bueno, esto cabe aclarar y explica que la corrupción y la influencia administrativa también han sido temas importantes. Esto ha incrementado en que 13.5% de lo que se invertía en el IED en México fue disminuyendo después de que el gobierno corrupto estuvo involucrado con el crimen organizado. Esto nos hizo obtener pérdidas en lo que abarca el IED en México.